Ok, buenas tardes, hermanos, hermanas, es un gusto saludarlos. Gracias nuevamente por estar ya con nosotros en plataforma esta tarde de estudios. Tenemos el privilegio de tener a nuestro hermano. Un gusto saludarlos. Emilio, a ver, ahí sí, había que silenciar. Hoy día tenemos el gusto de escuchar a nuestro hermano Emilio Acevedo, hacía tiempo que no lo veía, así que un gusto verlo, mi hermano, un cariñoso saludo a usted, a la familia, a los hermanos allá en Limache, que Dios le bendiga grandemente, y agradecido también por la presencia. Hermano Néstor, tú estás señalando, me tienes que abrir tu micrófono. Ahí. La oración es por la familia alemana Berta, Ok, de ok, Berta Guerra de Panamá, por favor. ok. Voy a permitir entonces, ahí están entrando otros hermanitos. Así que bien, vamos entonces a disponernos a poder escuchar el mensaje expuesto por nuestro hermano Emilio. Antes, por supuesto, vamos a ir en una oración para pedir al Señor que nos acompañe, que bendiga al expositor y también a todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están hoy día reunidos. Voy a pedir a mi hermano Javier Serrano. Mi hermano Javier, un gusto también poder verlo. Si nos puedes guiar en esta primera oración pidiendo, por favor, por nuestra hermana Berta Guerra, hablemos para que el Señor la pueda ayudar en los problemas que pueda estar teniendo. Así que le pido especial, hablemos petición por ella. Y bueno, por todos los hermanos y hermanas que también puedan estar pasando necesidades o problemas de algún tipo. Oremos, por favor, mi hermano Javier. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso, máxima autoridad en el cielo y en la tierra, tenemos el privilegio inmerecido de estar delante de su presencia. Este grupo de siervos y siervas de usted, contentos de tener su palabra a nuestro alcance, su protección, su misericordia, su perdón y la esperanza de la vida eterna. Gracias, bendito Dios, porque presta a sus siervos y a sus siervas la oportunidad de compartir el uno con el otro su bendita palabra y al mismo tiempo compartirla con aquellos que todavía no forman parte de su pueblo, bendito Dios. Quiero usted bendecir su palabra que se expone diariamente en esta plataforma. En esta ocasión a nuestro hermano Emilio Acevedo, que va a hacer uso de ella, bendito Dios. Sea con él, con su ser, con su mente, con su corazón. Y también con nosotros, bendito Dios, para que podamos estar atentos con respeto y darle el valor que realmente tiene su palabra majestuosa. Considere, bendito Dios, a los que sufren, seguramente bastantes sobre la faz de la tierra, su pueblo, familiares de su pueblo, nuestra hermana Berta Guerra, nuestro hermano Luis Peroso y muchos otros, bendito Dios, que están en angustia y tribulación. Considéralos en su misericordia. Quédese con nosotros, bendito Dios. Ayúdenos con lo que necesitamos a través de este tiempo y que su palabra sea bendecida en los que la escuchamos. En el poderoso nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Javier, por la oración. Vamos están llegando algunas hermanitas acá a plataforma. También damos un cariñoso saludo y bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que se conectan a través del Facebook. Así que ahí tenemos dos grupitos, ¿verdad? Uno presencial y otro también digital, por otro digital. Así que, bueno, nos alegramos, hermanos, hermanas, que estén acompañándonos. Siempre es bueno apartar este tiempo, ¿no es cierto?, para poder escuchar la palabra de Dios, animarnos y exhortarnos, ¿verdad?, a través de este evangelio poderoso que nos anima, obviamente, y que nos reconforta después de una semana compleja, ¿no? Vivir en este mundo cada día ha sido más complejo, no es más fácil. Así que, bueno, vamos a estar atentos entonces al mensaje que nos trae nuestro hermano Emilio Acevedo. Hermano Emilio, adelante, por favor, gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento
y está también lista la aplicación compartir pantalla si lo necesita. Dios te bendiga, hermano. Adelante. Muchas gracias, hermanos, por esta oportunidad de conectarnos. Siempre nosotros estamos en otras plataformas trabajando en la misma congregación. Y bueno, es bueno ver a muchos hermanos. Y mi deseo es que el Señor les bendiga a todos ustedes. Y vamos a compartir la pantalla con la lección que yo quiero compartir con ustedes esta tarde. Vamos. Aquí estamos. Bueno, siempre es de mucho agrado y de gran honor para mí poder compartir la palabra del Señor. Las lecciones que siempre predico están diseñadas en primer lugar para la iglesia de Limache, donde yo soy miembro, para animar a los hermanos a salir a predicar, para animar a los hermanos a que sean fieles y constantes. Está llena de exhortaciones y todas esas cosas son necesarias para la vida espiritual. Debemos recordar que somos el grupo de personas que Dios está preparando para llevar al cielo con Él, la vida eterna. Jesús quiere que donde Él está, nosotros también estemos. Pero nosotros tenemos que entrar en esta transformación que produce el Evangelio a nuestras vidas. Siempre le digo a los hermanos, del día de nuestro bautismo al día de nuestra muerte, es el tiempo que tenemos para crear el carácter de Cristo en nosotros. Y esa es una gran verdad. Entonces tenemos que aprovechar mucho el tiempo. Y me agrada estar, como decía, con ustedes. La lección que he preparado para hoy, fíjese que es una antigua lección, no es nueva, que tiene que ver con la evangelización. Y se llama Colaboradores de Dios. Tomada del texto de Primera de los Corintios, capítulo 3, versículo 9, donde el apóstol Pablo dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La pregunta, ¿por qué predicar este sermón? Fíjese que para mostrar la urgencia que debemos tener en nuestro trabajo de colaboración con Dios en la salvación de los perdidos. Se requiere anunciar el evangelio. Siempre le digo a los hermanos que tenemos que la gente de mi ciudad se dé cuenta que hay un grupo de cristianos y estamos buscando corazones nobles donde la palabra del Señor pueda ser sembrada. Nosotros hicimos este stand para salir a evangelizar, para estar y presente. Hay muchos grupos sectarios que salen por las calles con sus cánticos, o los testigos de Jehová, usted los ve que están en todas partes, y nosotros tenemos que tomar nuestro lugar también. Es un gran honor para el cristiano ser un colaborador de Dios en la obra de predicar el evangelio. Fíjese que el propósito de esta lección también tiene propósito de hacernos pensar que nosotros no vamos a ir al cielo porque nos juntamos los domingos, tomamos la cena, echamos algo a la ofrenda y con eso basta y el Señor nos va a llevar. Eso no es así. Nosotros tenemos que identificarnos con nuestro Salvador, con lo que Él hizo por nosotros, que dio su vida. Que nosotros tengamos la fuerza necesaria para de alguna manera presentarnos ante los perdidos para hablarles del Salvador. Pablo decía, porque nosotros somos colaboradores de Dios, Primera de Corintios 3:9. El apóstol Pablo decía esto de él y de Apolos. Porque somos colaboradores de Dios. Nosotros no nos vamos a comparar con estos grandes hombres de Dios como Apolo y Pablo, pero tal vez en una escala más baja nosotros también somos colaboradores de Dios, fíjese. Y pienso que hoy todo cristiano debe
de asumir o de entender que es un colaborador de Dios en la obra de predicar el evangelio de salvación. Es algo que tenemos que asumir, sentir el peso de esta responsabilidad. Y esta lección tiene como propósito encender esa llama en su corazón, en su decisión, para que usted se transforme realmente en un colaborador de Dios en la obra de predicar el evangelio. Somos colaboradores de Dios. Fíjense que la iglesia es presentada como columna y baluarte de la verdad en 1 Corintios 3:15, en 1 de Timoteo 3:15. La iglesia no trajo la verdad, la iglesia sostiene la verdad como una columna, la levanta, la muestra, la enseña. Es columna y baluarte de la verdad. La gran misión que tiene es anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos pone en cada pueblo donde existimos con esta misión de que el mundo sea enseñado. Y fíjese que Él espera de nosotros. Estamos en este lugar de nuestra ciudad para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pablo sentía el peso de esta responsabilidad. Fíjese lo que dice a los hermanos en Roma, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Él se sentía con una deuda con los inconversos. En Corintio hace esta admirable declaración, ay de mí si no anunciare el evangelio. 1 Corintios 9:14. Fíjense que nosotros podemos ir tomando el hilo de este pensamiento que quiero poner en sus mentes para que podamos nosotros tomar la fuerza y llegar a la comprensión que nosotros somos colaboradores de Dios en este tiempo, en este mundo convulsionado que estamos viviendo. En 1 Corintios 1:21 nosotros leemos, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjense que este es un texto asombroso. Dios eligió esta fórmula, la enseñanza, la predicación, que el hombre anuncie. Él va a salvar a los creyentes que oigan el evangelio. Por eso les dijo, vayan y anuncien el evangelio, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. La mediación humana es un importante eslabón en la cadena salvadora. Fíjese que vamos a ponerle fundamento a esta idea. Dios quiere que su gente lleve el evangelio. Y somos trascendentes en esta labor. Dios escogió que el hombre perdido fuera salvo por el evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Por eso dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio está ahí. El poder de la salvación está en el evangelio, pero el evangelio debe ser enseñado. Por eso escogió a Dios salvar a los creyentes. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por la enseñanza. El evangelio debe ser predicado, debe ser enseñado. Sí, tiene el poder, pero debe ser enseñado. Y esa misión la tiene la iglesia. Hablando de esta gran misión y del tesoro que se lleva, que es el tesoro de salvación, fíjese que aún el tesoro del evangelio sigue siendo transportado en vasijas de barro, como dijera Pablo, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sí? ¿Quiénes somos los que predicamos? Hombres débiles, sujetos a pasiones, a equivocaciones. Pero ahí va. Ahí tiene sus hombres el Señor, porque le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y es muy interesante observar que no fue a los ángeles que se les dio el privilegio de llevar el evangelio al mundo.
Fíjese que este honor y responsabilidad fue dado a la iglesia y a cada cristiano, a cada miembro de la iglesia. Entonces no podemos estar quietos nosotros. Yo no puedo estar tranquilo yendo los domingos, cantando con los hermanos, adorando a mi Señor y después olvidarme por completo hasta regresar al próximo domingo. Hay cosas más importantes, hay cosas que Dios quiere, hay cosas en las cuales Dios le necesita a cada miembro. Y para ello tenemos que asumir esta responsabilidad. Usted es un colaborador de Dios y la Biblia lo declara abiertamente. Entonces es un honor esta responsabilidad que el Señor le ha dado a la iglesia. Fíjese que esta es una responsabilidad que se da a usted y a mí. ¿Puede entender eso? Dios lo quiere a usted como un colaborador suyo. Que tome la disposición de tomar su Biblia. Vaya a la plaza. Hable con la gente disponible. Hable a sus amigos. Dios necesita colaboradores hoy. Pero a veces como que nos estuviéramos durmiendo y estamos entretenidos en tantas cosas que ni siquiera algunas que el Señor ni siquiera mandó. Pero fíjese que es muy importante esto. Mire, considere lo siguiente. En las siguientes conversiones relatadas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, observamos que Dios contó con un colaborador. Ahí en Hechos, capítulo 8, en la conversión del etíope, ¿recuerda? Son textos que usted sabe y conoce muy bien. Dios tuvo un colaborador y ese colaborador fue Felipe. Claro que sí. Si nos damos cuenta en el relato bíblico, se actuó el Espíritu Santo, actuó un ángel que llevaron a Felipe, el cual anunció el evangelio. Dice el 8:26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Fíjese que el ángel no predicó al etíope. El Espíritu tampoco hizo la obra milagrosa de convertirlo, no. Se necesitó un colaborador de Dios, un evangelista, Felipe. Otro ejemplo, la conversión de Pablo, el colaborador de Dios, Ananías. Usted conoce bien la historia de Pablo. El Señor se le apareció en el camino. Él iba a buscar a más cristianos para llevarlos presos a Jerusalén. Él los hacía blasfemar, los torturaba. Estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, pero se le apareció el Señor Jesús. Dice el versículo 5 de Hechos 9, y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a que tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y ahí estaba el colaborador de Dios, que es nuestro hermano Ananías. Dice el versículo 10, y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve,
porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? El Señor Jesús no le predicó a Pablo. Fue necesario un colaborador, un socio. De eso estamos hablando. ¿No le gustaría a usted que en las conversiones futuras que Dios tiene en su ciudad, en su pueblo, que usted sea ese colaborador? Dios está mirando qué le busca, pero necesita estar en sintonía con sus colaboradores. Yo quiero eso. Yo quiero estar en sintonía con mi Señor para que pueda ser ese colaborador. Y tenemos un caso más, el de Cornelio. Usted sabe la historia. Él era un hombre temeroso de Dios, hacía limosna, oraba a Dios siempre. Y fíjese, ese día se le apareció un ángel que le dijo que Dios le había oído las oraciones y le dijo que mandara a la ciudad de Jope a buscar a Pedro, el cual le iba a decir las palabras por las cuales él iba a ser salvo. ¿Se da cuenta mi punto? En todos los casos, en el del etíope, un ángel, el Espíritu Santo, pero Dios necesitó un colaborador, que fue Felipe. En el caso de Pablo, Ananías, un colaborador, que fue Ananías. Y en el caso de Cornelio, de igual forma. Un ángel, pero no le habló, ni le predicó el evangelio. Estos tres casos nos hablan de lo que yo quiero poner en su mente. Quiero que sienta usted ese deseo de ser colaborador de Dios, que sienta el peso de esta responsabilidad. Fíjese que nuestra Biblia necesita boca para que se le hable, necesita pies para que se le traslade. La escritura debe ser enseñada y Dios cuenta con usted, cuenta conmigo. Fíjese que este patrón se sigue dando hasta el día de hoy. Dios siempre va a necesitar un colaborador. Dios sigue buscando colaboradores. ¿Por qué no ofrecerle mi vida para servirle a Él en ese sentido de colaboración? Eso es lo que me llevará a anunciar el evangelio, a predicar a otros. Fíjese que esto es muy necesario. El propósito de la iglesia, el pueblo de Dios. Nosotros sabemos todo lo que la Biblia nos enseña de la iglesia, que es el pueblo de Dios, que cuando nos bautizamos somos añadidos a ella, que es la gente que Dios llevará con él al cielo, vendrá por la iglesia. Pero fíjese que tiene también este propósito de llevar el evangelio. ¿Qué aprendemos de la Biblia? Que Dios toma de los hombres de cada generación gente para sí, personas que obedezcan el evangelio y luego lo anuncian a otros. Hechos, capítulo 15, versículo 14, cuando se discute el asunto de la circuncisión, ¿se acuerda? Pablo fue a Jerusalén. Jacobo habló. Y el texto dice el 15:14, Simón ha contado cómo Dios visitó a los gentiles por primera vez para tomar de ellos pueblo para su nombre. Me llama mucho la atención la primera conversión de los gentiles. Dios tomando gente para su nombre, colaboradores para Él, gente para que anuncie las virtudes de aquel que les libertó de las tinieblas a la luz. Pablo insiste en esta idea. Ahí en Tito, capítulo 2, versículo 14, dice que Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Me llama mucho la atención un pueblo propio. Todos nosotros queremos tener nuestras propias cosas, lo exclusivo. Nos pueden prestar, pero no es nuestro. Queremos lo propio. Y el Señor también quiere su propio pueblo.
Yo quiero ser parte de ese pueblo propio de Dios, celoso y de buenas obras. ¿Con qué propósito? Para anunciar las virtudes, como dice 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjese que es muy diferente el pensamiento del cristianismo de hoy. ¿Qué piensa? Que hay que reunirse fiel? Ciertamente que hay que hacerlo, pero Dios nos quiere. No solo en la iglesia, en el templo, no nos quiere solamente los domingos. Él nos quiere como colaboradores de Él. Él nos quiere que asumamos esa responsabilidad y entendamos que estamos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Fíjense que siguiendo esta línea de pensamiento, lo que podemos descubrir es que el cielo tiene mucho interés en la labor y trabajo de la iglesia, que son los colaboradores de Dios. Fíjense que esto es muy interesante cuando empezamos a leer los textos. El apóstol Pedro dio a entender que el trabajo de la iglesia y de cada cristiano es una labor que anhelan ver los ángeles. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice: a esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ha tomado peso a esto. Los ángeles quieren mirar cosas en las cuales quieren ver los ángeles. Así como los profetas indagaron en las cosas del evangelio, los primeros profetas, también los ángeles del cielo anhelan mirar. ¿Y qué ven ellos? El trabajo de la iglesia, el trabajo de los colaboradores de Dios. Fíjese que eso es muy interesante y da mucho peso y más valor a lo que estamos hablando. Es sorprendente saber que los ángeles están al tanto de los sucesos de la vida diaria de los santos en la iglesia. En 1 Corintios 4:9, el apóstol Pablo, mire, hace esta declaración con respecto al sufrimiento de los apóstoles y de los primeros cristianos. Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Pablo estaba diciendo que el sufrimiento y la lucha que tuvieron los primeros cristianos y los apóstoles en particular eran algo que estaban mirando. Él dice que Dios nos ha exhibido. Los ángeles están mirando, ellos anhelan ver, anhelan conocer el trabajo de la iglesia. Jesús dijo, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Cómo saben los ángeles? Es porque están mirando, están sabiendo, anhelan ver el trabajo de la iglesia y lo ven. Efesios, en el 3:10 de Efesios, Pablo nos dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hay varios aspectos del carácter de Dios que solo los principados y potestades en los lugares celestiales conocieron con la venida de Cristo, con su muerte en la cruz y con el trabajo de la iglesia. Fíjese, ¿siente usted el peso? ¿Quiere ser colaborador de Dios? Hay ángeles que están dedicados a mirar nuestro trabajo y ellos quieren ver. Es importante considerar que Dios cuenta con nosotros para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Romanos 10, 14 y 15 nos dice lo siguiente. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Qué hermosa escritura. Pero el evangelio tiene que ser predicado. Y lo que tienen que hacerlo somos nosotros, usted y yo, como colaborador de Dios. ¿Cómo va a creer la gente si no hay quien les predique? Entonces, fíjese que debiéramos tomar fuerza y tomar nuestra Biblia e ir. Deje un tiempo, hágase socio con un hermano y vaya a la plaza. Lleve literatura y hable a la gente. Siéntase un colaborador de Dios. Sí, verá usted la bendición. Y sobre todo cuando sabemos que los ángeles están interesados en esta labor. Recordemos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es la que sostiene, la que levanta, la que exhibe la verdad de salvación, la verdad del evangelio. Dios cuenta con nosotros para glorificar su nombre. Fíjese que en este texto de 1 de Pedro 2, versículo 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué dice este texto? Bueno, este texto, Pedro, nos dice que Dios visita en su providencia a los gentiles, a los inconversos, usando el buen ejemplo de la conducta diaria del cristiano para salvar a los perdidos. ¿No le ha pasado a usted? A mí me pasó muchas veces, estando en grupo de personas groseras, sucias para hablar, que solo hablaban cosas perversas. Y ahí estaba en medio de ellos. Tenía que almorzar con ellos en el trabajo. Y más de alguna vez pedía, Señor, sácame de aquí. Mira cómo son. Pero entendiendo este texto, tengo que verlo desde la otra perspectiva, de cómo lo ve Dios. ¿Qué dice este texto? Que cuando yo estoy en medio de esta gente perversa, cuide mi manera de vivir, aunque ellos me van a considerar como malhechor y van a murmurar de mi conducta porque no participo en sus obras, como dice Pedro mismo, que a ellos les parece cosa extraña que no participáis en sus desvíos y van a murmurar. Pero dice este texto que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. No está hablando de la venida de Cristo acá, sino que está diciendo que Dios está visitando con salvación a los inconversos a través de su testimonio, de este colaborador de Dios que está ahí en medio de esa gente, cuando ellos consideran vuestras buenas obras. ¿Se da cuenta? ¿Piensa usted así? Tal vez está viviendo este momento en su trabajo, personas difíciles de llevar, pero piense como hijo de Dios, piense que Dios lo tiene ahí para dar testimonio. Ellos van a ver sus buenas obras. Por eso, fíjese que el texto de Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En todo sentido, Dios quiere nuestra colaboración en medio de los inconversos. Fíjese que es muy interesante pensar estas ideas y estos conceptos que sacamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios necesita ser enseñada. Yo construí ese stand para ir a la plaza y vamos con los hermanos. Bueno, ahora después de la pandemia nos escondimos, pero estoy viendo lleno de testigos y yo les dije a los hermanos, vamos a salir y vamos a hacer una campaña evangelística y vamos a ir a la calle a hablarle a la gente para que hablarles de la iglesia verdadera. La palabra del Señor necesita ser enseñada. La palabra de Dios necesita ser proclamada
¿Está usted dispuesto a ser un colaborador de Dios en la hora de predicar el Evangelio? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Pasará eso en mi ciudad? ¿Pasará eso en mi pueblo? Nadie predica, nadie enseña, no tiene colaboradores, Dios está en ese pueblo. ¿Qué pasa con nosotros? Espero que podamos, hermanos, despertar. Concluyendo, ¿está usted dispuesto a ser un colaborador de Dios? Detrás de la sonrisa amable de nuestros amigos y vecinos hay un alma que salvar. Su amiga, la señora María. O Jorge, su compañero de trabajo. Está en buena voluntad con usted. Usted es cristiano. Él tiene un alma que salvar. ¿Se atreverá a hablarle? ¿Se atreverá a actuar como un colaborador de Dios? Le hablaremos de Cristo, le hablaremos del Evangelio. Recuerden nuestra gran misión. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el himnario Cantos Espirituales, el himno 229, está esta alabanza, que generalmente cuando predico en la iglesia terminamos con esta alabanza. Pero yo he puesto la primera letra y mire cómo dice: cuando allá en la eternidad estemos frente al juez, qué triste sufrimiento habrá. Si algún perdido allá nos diga con desdén: tú nunca hablaste a mí de él. Tú nunca hablaste a mí de él. Tú nunca hablaste de su luz. Tú andabas junto a mí, ya sabías que andaba mal y nunca hablaste a mí de él. Puede suceder. Puede suceder. Espero, hermano, que con esta lección nos creamos colaboradores de Dios. Nos sacudamos el polvo de la indiferencia y piense que es una gran bendición trabajar codo a codo con Dios en el rescate de los perdidos. Muchas gracias, hermanos, por su buena atención y que el Señor les bendiga. Gracias, mi hermano Emilio, por el estudio y por la reflexión que usted ha traído este día, esta tarde. Sin duda, ¿verdad? Quizás uno empieza a pensar cuánto desearían los ángeles estar predicando el Evangelio, ¿no? Como decimos aquí en Chile, les pica las manos para hacer el trabajo, pero el Señor ordenó que es el hombre el que tiene que preocuparse, ¿verdad? También de predicar este Evangelio de salvación a otros hombres. Y ahí está, ¿verdad? Quizás la piedra de tropiezo para muchos, que solamente quizás pensamos que yendo a la iglesia un día a la semana, tenemos que estar pidiéndole, ¿verdad?, un lugar en el cielo al Señor. Y bueno, ese himno, ¿verdad?, esas palabras que aparecen ahí, nos puede topar a cada uno de nosotros si no hacemos el trabajo que nos corresponde. Gracias, mi hermano Emilio. Dios le bendiga, sinceramente. Y también un cariñoso saludo también a los hermanos y familia. Vamos a dar gracias a Dios por esta bendición de haber escuchado, ¿verdad?, la palabra esta tarde. Y siempre pedir al Señor que nos dé fuerza en los momentos complicados para poder continuar con este trabajo que es una bendición. No es una maldición, como algunos pueden pensar, es una bendición, ¿verdad? Hermano José Díaz, si fueras tan amable, mi hermano, nos pudiese guiar, por favor, en esta oración de agradecimiento y recordar siempre a nuestra hermana Berta Guerra, por favor, dentro de lo posible, pedir por ella y como también por otros hermanos que estén pasando por problemas. Oremos, por favor. Oremos, hermano. Excelentísimo Dios, Padre eterno, Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra y del mar y todas las cosas que en ella hay.
Te damos gracias, Señor, a través de Jesús nuestro Señor, a quien enviaste en propiciación por nuestros pecados y nos redimiste, Señor, de nuestra maldad. Queremos suplicarte, Señor, a través de Él, para que interceda, Señor, por los ruegos y súplicas que cada uno de nosotros invoca en cada momento, o cada día, o cada noche, Señor, para que tengas misericordia, Señor, de estos hermanos, quienes están padeciendo. Nuestra hermana Berta Guerra, para que intercedas en ella, Señor, y la ayudes según sea tu voluntad, Señor. Y también por nuestro hermano Luis Peroso, para que también pongas tu mano sobre ellos y puedan, Señor, superar pues su condición. Todo está en tus manos. Simplemente, Señor, rogamos que se haga tu voluntad en todo. De igual manera, por cada uno de los que estamos aquí esta noche, ayúdanos, Señor, a perseverar en este camino. Ayúdanos, Señor, a exhortarnos siempre cuando vemos que aquel día se acerca, Señor, pero también que podamos ayudar a muchos a que ellos puedan ser salvos, Señor, de la ira de Dios. Esa es la encomienda que has dado para nosotros y por el mundo y predicar el Evangelio. O como dice también Marcos, y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, mas el que no creyere será condenado. Como dice Pablo, los hermanos en Corintios, Señor, que no nos envió a usted a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y ay de nosotros si no predicamos el Evangelio. En tus manos estamos, guíanos siempre a la verdad, Señor. Santifícanos en ella, porque tu palabra es verdad. Danos siempre la humildad en nuestro corazón para aceptar con mansedumbre su palabra y que podamos ser siempre exhortados y podemos ser redarguidos, Señor, para ser enteramente preparados para toda buena obra. Gracias, Señor, por tu amor y bondad que ha manifestado al mundo y somos testigos, Señor, de esta verdad. Ayúdanos también a que en los momentos que anunciemos tu palabra, abra los corazones de las personas para que ellos puedan entender, Señor, el deseo que tienes para con ellos y librarlos del castigo eterno. De igual manera nosotros, Señor, guárdanos del mal, danos siempre lo necesario a cada uno de nosotros y ayúdanos siempre a confiar plenamente en tu palabra. Que no seamos nosotros mismos los que proporcionen la fe, sino que sea su palabra en nosotros, la que actúe en nosotros y está en nosotros siempre para moldearnos según tu deseo, Señor. Gracias porque nos hiciste a tu imagen y semejanza y gracias porque has mostrado que somos colaboradores suyos en este mundo para llevar a cabo el mensaje a toda persona, Señor. Porque ellos necesitan de cada uno de nosotros y no podemos quedarnos de brazos cruzados porque no tenemos el amor, así como usted lo mostró al mundo, de haber enviado a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Señor, todo lo dejamos en tus manos y te damos muchísimas gracias a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano José, por la oración. Vamos a dejar a nuestro hermano Néstor, entonces, que siempre nos trae los saludos y mensajes de nuestros hermanos ahí en el Facebook. Hermano Néstor, adelante. Bien, hermanas, hermanos, buenas tardes a todos. Tenemos aquí a varios hermanos visitas en Facebook: Arnulfo Cárdenas Tobar, Arcadio Mañón, Neris Ávila, Eleazar Sánchez, Sergio Pino, César Guadalupe Mendoza, Mayra Sosa Sandoval, Carlín Rodríguez, Marcos Muñoz. Todos ellos estuvieron escuchando esta tremenda lección de ánimo que nos trajo el hermano Emilio Acevedo. Y tenemos algunos mensajes aquí, a ver, déjeme ver. Aquí están. Dice Arcadio Mañón: buenas hermanos, paz de Dios con todos y un saludo especial para el hermano Emilio. Neris Ávila dice: bendiciones hermanos. Mayra Sosa Sandoval dice: Dios les bendiga, mis amados, siempre recordados hermanos. Carlín Rodríguez dice: buenas noches, hermanos, bendiciones, que pasen buenas noches y muy bueno el estudio del hermano Emilio. Eso es lo que tenemos. Este video luego pasará a el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA y lo pueden revisar ahí también, dejar sus impresiones,
sus consultas, sus saludos, en fin, lo que usted quiera poner allí para la obra del Señor. Eso tendríamos, hermano Oscar. Ok, mi hermano, muchas gracias. Un saludo también a todos nuestros hermanos y siempre que están conectados a través del medio del Facebook. Yo no sé, mis hermanos, si hay alguna consulta, aporte, pregunta ahí. Que todos esos aportes y preguntas, con gusto nuestro hermano Emilio podrá responder si es que las hubiese. Y también, ¿por qué no? Agradecimientos también, ¿no? Por la palabra recibida. Así que puede usted abrir su micrófono. Tenemos todavía unos minutos para ello. Con gusto le podemos escuchar y podemos compartir. ¿Alguien? ¿Algún hermanito? ¿Alguna hermana que quiera señalar algo? ¿Que quiera aportar algo? Sí, Mucho silencio en la sala. sí, bueno. Hermano José, Sí. adelante. Sí. Y ahí mi hermano John. Hermano, es triste oír a algunos hermanos que tienen como el hábito o el mal hábito de decir que, que no saben predicar el evangelio, que están siempre ocupados, que no tienen tiempo, o que ellos no se preocupan por algunas personas. Siempre uno enseña a los hermanos que en toda conversación que surge en el día a día, siempre hay una buena razón para hablar de Dios. No hablar de testimonio, porque hay hermanos que hablan de testimonio, ¿no? Sino predicar a Cristo, predicar acerca del propósito por lo cual vino a este mundo y mostrarle la condición que se encuentra ante Dios. Creo que no hay ninguna dificultad a hablar acerca de esto. Inclusive en todas las clases que se predican en la iglesia, hermanos, han oído que todo apunta hacia el mismo propósito, de que todos estén preparados para eso. Porque ellos tienen que presentar defensa ante todo aquel que demanda una razón de la esperanza. Pienso también que uno tiene que fortalecer esta intención o propósito dentro de los hermanos, como dice el hermano Emilio en el estudio, ¿no? Que cada congregación tiene que estar preocupada para equipar, preparar a los hermanos para este propósito. Es la iglesia la encargada de mostrar al mundo la verdad acerca de Jesús. Y debemos de valorar el tiempo que nos da Dios para hacer esta encomienda. Porque no hay otro momento, hermano. No después de la muerte que vamos a predicar, es en este tiempo. Y Dios siempre nos brinda la oportunidad de hacerlo. Sin miedo, sin temor, con amor nos manda y con mucha paciencia para las personas. De verdad, la clase del hermano Emilio ha sido muy motivadora, de mucho incentivo para nosotros y de poner en mente que tenemos un trabajo que hacer siempre en este mundo. No solamente aprovechemos el mundo para los quehaceres y los deseos personales, hay que aprovechar el mundo para el trabajo en el cual hemos sido llamados, pues. Todos somos importantes, todos, tanto los recién bautizados como los más viejos. Y yo me incluyo ahí en los recién. Yo veo aquí bastantes hermanos que son ya coroneles, generales, como decía el hermano al principio, pero sí, todos deberíamos capacitarnos, de verdad, y eso es la bendición que Dios nos da a cada uno de nosotros. Gracias, hermano Emilio, Dios les bendiga, y Gracias, hermano. era un aporte que quería dar. Ok, mi hermano, muchas gracias. Hermano John. Sí, hermanito, ¿me escucha? Sí, perfecto. Ok, gracias. Para darle las gracias a nuestro hermanito Emilio, que el Señor le siga dando vida y salud y principalmente para que sea un gran colaborador de Dios. Y sé que también es un gran colaborador en su membresía con los hermanos al tener el gran esfuerzo de poder exhortarle, amonestarle, animarle con mucho amor. De verdad que este es un estudio, un corto estudio, pero bien poderoso, y me hizo pensar en que a veces nosotros, cuando cantamos el himno que yo quiero trabajar por el Señor, a veces pues lo cantamos por nada más cantarlo, y debemos trabajar de verdad por el Señor con mucho optimismo, el enseñar a otro el evangelio, ser un gran colaborador, ¿verdad? Es el favor más grande que uno puede
hacer por otro. Me hace, como dije, me hace recordar que el trabajar por el Señor en el evangelismo personal no es solamente para salvar a otros, sino también es para salvar nuestra alma. Y por eso pues no es opcional, sino un deber, así como lo hacemos cada domingo, ¿verdad? Al asistir en la membresía, ¿verdad? Para participar de la cena y ofrendar. De verdad que, hermano, dijo el hermano José que un estudio de mucha estimulación. Y por eso, una vez más, le doy gracias a Dios, pues, por todos esos hermanos como usted que han estado allí siempre colaborando para Dios y pues aprovechan estos medios, esta tecnología para poder seguir así haciendo el trabajo que Dios quiere que hagamos todos. Por eso tenemos que ser pescadores que echan sus redes al mar. No esperemos que los peces salgan solos al mar para venir a nosotros. Tenemos que echar las redes. Muchas gracias, hermanos, y a todos los hermanos también que siempre llevan a cabo esta gran plataforma para estudiar y nutrirnos de la palabra. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano John, por sus palabras. Hermano Jesús Marsella también ahí está levantando su manito. Sí, Adelante. buenas noches, hermano. Dios me los bendiga a todos. Es evidente, hermano Emilio, que los venezolanos te queremos mucho. El tercer venezolano que comenten esta noche. Recibe un abrazo en la distancia, querido hermano y buen amigo, colaborador, señor, guerrero fiel. Me hacías recordar, hermano, cuando decías con respecto a tu trabajo, que las malas compañías siempre están pendientes de nuestras acciones. Y creo que eso nos ha pasado a muchos. A mí también me pasó por 12 años cuando estuve en el trabajo de nómina pública por el Estado y a mitad de carrera abandoné. Abandonó de verdad. Se cayó, parece, ¿no? Sí. La conexión. No sé si habrá... Bueno, por mientras que regresa nuestro hermano Jesús, creo que nuestra hermana Doris estaba indicando. ¿Sí, hermana Doris? Sí, hermanito, buenas noches con todos. Yo pues que el hermano José está diciendo que le da tristeza cuando un hermano dice que no tiene tiempo para ir a predicar, para salir a visitar hermanos, pero hoy día yo tuve una decepción bien grande con mi hermana carnal, que me estaba haciendo preguntas y yo le respondía con la palabra de Dios, con la Biblia, ¿no? Y me dijo que de la idolatría, que me mentaba San Martín de Porras y la Virgen del Cisne, Virgen no sé cuánto, un montón de vírgenes. Entonces yo comencé a leerle de la idolatría, que es pecado para Dios. Y a las finales me dijo que yo me sentía, que yo ya me sentía ángel, que no tenía alas, que me faltaban las alas y que solamente sabía hablar de la Biblia y de la Biblia y de la Biblia. Le dije, sí, y me voy a morir hablando de la Biblia, le dije. Y me dijo, ¿sabes qué? A mí nadie me va a cambiar mi religión. Le dije, tu religión no, pero esa no es religión. Lo que yo te estoy hablando es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, le dije. Y me dijo, no, yo voy a morir igual que mi padre, que mi madre. Le dije, tu padre, que era mi padre también, él no conoció la palabra de Dios, le dije. Y me dijo, no, pero yo voy a morir igual que él. A mí nadie me va a cambiar de mi religión. Y por último, me hizo sentir como tonta, como que somos, que solamente andamos en eso, entretenidos, que somos ociosas y que esto que lo otro, ¿no? Porque ella sabe que yo me reúno a las 6 de la mañana, me reúno también a las 6 de la tarde con ustedes. Pero bueno, hermano, la ganancia va a ser para mí, porque así lo considero yo, porque Dios dice que hay que ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Por todo el mundo. Y mi otro hermano ayer, también mi hermano carnal, que es mi hermano mayor,
También tuve una discusión con él por causa de la palabra de Dios. Y no quieren entender, pues hermanito, ¿qué vamos a hacer? Seguir orando nomás para ver que Dios les toque su corazón y puedan algún día abrir su corazón, su mente y mirar hacia el cielo y saber que hay un Dios que Él está notando todo, y cuando vayamos a la presencia de Dios, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Eso, hermano, estuve muy afligida. Hasta tuve que llamarle al hermano Néstor para que me salvara en la mañana. Y bueno, hermano, yo quiero agradecerle al hermanito Emilio. Yo sé que en Perú lo queremos mucho también. Mucho, mucho, mucho lo queremos, y siempre está la hermana Figueroa hablando del hermano Emilio. Yo ya estoy acá en Estados Unidos, pero siempre yo sé que lo quieren mucho, y yo también lo quiero mucho porque soy como buena peruana. Ya, hermano Emilio, que Dios me lo bendiga y que le dé mucha salud para que siga usted predicando el evangelio como lo está haciendo. Un abrazo, hermano, y muchas bendiciones. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Amén, hermano. Gracias, Mayra. Hermano Jesús, Marsella, parece que se cortó en algún momento. Usted estaba hablando, no sé si alcanzó a terminar lo que nos está diciendo, hermano Jesús. Parece que nuevamente se cayó la conexión. Bueno, así ocurre, la tecnología es así, ¿no? No podemos controlar ciertos aspectos. Bien, mis hermanos, hermanas, no sé si hay algo más que señalar. Hermano Jesús, ¿está por ahí? No, parece. Ahí está, hermano Jesús. Adelante. Sí, discúlpeme nuevamente, el internet está inestable. Sí. Bueno, entonces todos pasamos por eso en algún momento, de que queremos salir de este mundo porque pareciese que no tuviera remedio. Y la verdad es que cuando alcanzamos ya cierta madurez, la palabra de Dios nos invita a que debemos de crecer y cuidar nuestro testimonio. En Primera de Corintios capítulo 5 dice que debemos de limpiarnos de la vieja levadura, por ahí en el verso 7 hasta el 11. Y dice que debemos de estar pendientes, más que de los inconversos, debemos de cuidar nuestro testimonio y estar pendientes de nuestros hermanos, porque si no tendríamos que salir del mundo, dice el verso 10. Entonces hay que estar mucho más pendiente de nuestro testimonio y de la hermandad, porque cuando un hermano pues no entiende que debemos de cuidar el legado de nuestro Señor Jesucristo con nuestro testimonio, entonces lamentablemente cuando la gente habla mal, no habla mal solamente de nosotros, sino de nuestro Señor Jesucristo. Y las consecuencias van a ser garrafales. Ese es mi comentario, hermano. Buenas noches para todos y Dios me los bendiga. Gracias, mi hermano. Gracias por el comentario. Todos los comentarios siempre nos ayudan y siempre, ¿verdad?, enriquecen estos estudios y estas conversaciones que hemos tenido ya por casi ya van a ser 2 años, ¿no? De estar transmitiendo, si es que no estamos un poquito pasaditos ya en los tiempos, más de 2 años, ¿no? Ahí me está diciendo, ahí sí. Ya, el tiempo pasa tan rápido que uno no se da cuenta. Bien, mis hermanos, muchas gracias por estar presentes. Gracias, mi hermano Emilio, nuevamente. Un abrazo a la distancia, y a cada uno de ustedes desearles una feliz tarde, un bonito fin de semana y un excelente también Día del Señor, el día domingo. Transmitan siempre los saludos a todos nuestros hermanos, esa gran familia que tenemos, ¿verdad?, en distintas partes del mundo. Que Dios les bendiga grandemente. El día domingo seguimos con los estudios, ¿verdad, hermano Néstor? Con nuestro hermano Mario Arellano, ¿verdad? A las 5 de la tarde, hora de Chile. 5 de la tarde, horario de Chile, en este mismo Hablemos ID, a través de esta misma plataforma. A las 4 horas de Venezuela, por si acaso hay algún venezolano por aquí, lo digo. Sí, no hay muchos, pero bueno, si hay alguno. La colonia. Oye, me estaba dando cuenta que fue más largo en los sermones que hicieron los hermanos que el que hizo el hermano Emilio. Sí. No, está bien. Está bien. Bueno, hacía un tiempo habían hartos hermanos mexicanos, ahora se han perdido los hermanos mexicanos y han aparecido los hermanos venezolanos, ¿eh? Así que ahí vamos a hacer contacto también con los hermanos mexicanos, a ver qué es lo que pasa con ellos. Ahí está el hermano Javier, está el hermano Sí. de Azar por acá, andan varios.
Sí. Bien, mis hermanos, un agrado poder compartir con ustedes. Dios les bendiga grandemente a ustedes, que Dios los cuide y si Dios así lo permite, el domingo y de lo contrario, el día lunes, 20 horas por este mismo medio. Gracias, mis hermanos. Bendiciones Amén. a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Chao, Que chao, Dios mis les bendiga. hermanos. Buenas Buenas noches. Dios bendiga a todos. Chao, chao.